Venga, 3, 2, 1. Dentro. Muy bien, bueno, pues hoy tenemos una invitada súper especial porque, bueno, pues aparte de haber sido compi de clase durante 4 añitos, pues es también compañera fisio de suelo pélvico. Así que, bueno, pues Paula, preséntate, que tú lo vas a hacer mejor que nosotras. Bueno, buenos días, yo soy Paula, soy fisio de suelo pélvico. Llevo especializándome en este campo de la fisioterapia aproximadamente 2 años y compartí con Sonia carrera. Y ya está, a ver qué tal se nos da hoy la sesión. Genial. Cuando decidiste estudiar fisioterapia, ¿era por algún motivo? Pues fue un poco raro porque yo primero quería ser, bueno, de pequeña quería ser diseñadora de moda y en segundo bachillerato quería ser periodista. Pero estaba en ciencias de la salud porque me gustaba mucho la medicina y eso, pero quería ser periodista. Y me hice un E15, yo hacía atletismo y tuve un E15 ahí fuerte y entonces pues el fisio fue fundamental para mí ese año. Y ya desde ahí pues dije fisioterapia, a tope. Me sirvió muchísimo. Cambió un poquito el chip. Me cambió la perspectiva totalmente. Qué fuerte, ¿no? O sea, podemos decir que era un fisio influencer. Sí. ¿Sigues teniendo contacto con el fisio ese? Pues no. Tuve al principio de la carrera, pero luego ya no. Pero bueno, si lo escucha en algún momento, pues que sepa que fue por ahí. Bueno, oye, qué guay. También siempre ser un poquito Mola. Sí. preparar y Fue muy guay. ¿Y has dicho que era atleta? ¿Eso? Hacía atletismo hasta el año justo antes de la pandemia, que ya, bueno, lo dejé ahí porque estaba un poquillo cansada, se me hacía muy monótono el atletismo. En la pandemia paré, pero en mi casa todo el mundo hace deporte, así que nos compramos una cinta y dije, pues voy a empezar a correr, pero un poquito distancias más largas, porque yo hacía velocidad y salto de longitud. Y terminó la pandemia y empecé en el triatlón. Aquí todo retos. Y sigo, sí. Ahora hago más bien duatlón, más que triatlón, porque la natación, si vienes de la carrera, cuesta un poquito. Pero sigo ahí. Tengo que tener siempre alicientes en mi día a día. Qué guay, ¿Entrenas tío. mucho? Sí. Bueno, para mí sí. Entreno... Bueno, mucho que es, ¿no? Claro. Entreno, Al final. intento entrenar todos los días. Y bueno, ahora con el trabajo no puedo doblar sesión, pero hubo un tiempo que sí que doblaba. Así que, bueno, ahí voy. Mola. Eso Al es final... interesante, ¿no? ¿Cómo puedes compaginar tu vida, ¿no? con el emprendimiento? Eso es. Porque... Es complicado. Sobre todo eso. Antes de emprender, que ahora hablaremos un poquito Ahora de esa hablaremos ahí del faceta, tema. sí que había días que a lo mejor hacía bici por la mañana y nadaba por la tarde, o doble sesión de carrera a lo mejor y fuerza, y ya no. Ya intento, como mucho, en el mismo día hago 1 horita de fuerza y 1 hora de bici, pero no me da tiempo para tanto ya. Así que... Tío, pero intento. a mí es que de verdad me parece fundamental que un fisio entrene. Sí. O sea, yo pienso que tú lo ves igual, pero es que no solamente por beneficio para ti personal, sino porque te cambia la perspectiva con la que abordas, con la que tratas a las personas que vienen a consulta. Creo que durante muchos años se ha usado muchísimo de la terapia manual, sí. Y que precisamente los fisios que últimamente están mucho más metidos en el mundo del ejercicio han revolucionado lo que es ahora mismo la fisioterapia. Totalmente. Está muy en ello. Sí. Sobre todo eso, sentir un poco lo que siente el paciente cuando viene, que no puede entrenar, que tiene esa ansia por competir y entenderlo ahí. Y luego al final para mandar movimiento tú tienes que saber moverte, entonces es fundamental. Sí. Y aparte para que tu día a día estés preparado también para trabajar. Realmente porque... es un trabajo también muy físico. Sí. A ver. Depende. Bueno. Exacto. Depende. Pero aunque no sea, porque normalmente se asocia a la terapia manual que sea tan físico. Pero realmente si tú estás pautando rehabilitación, yo muchas veces me pongo con los pacientes a hacer los ejercicios. Claro. Entonces estás todo el día moviéndote. Así que sí, hay que estar preparado. Nos molan los fisios, siempre. Totalmente. Genial. Paula, vamos a meternos un poco más de lleno en lo que es el emprendimiento, porque yo quería darle un toque diferente a este podcast. Lo guay, pues que eres fisio de suelo pélvico y eso pues ya lógicamente va muy alineado con lo que es poderío pélvico. Pero aparte, ¿no? Quiero que hablemos un poco del mundo del emprendimiento, de en qué momento decides dar el paso, qué te mueve a emprender, porque al final... bueno, pues a una le gusta trabajar, yo podría contar también mi historia, ¿no? A una le gusta trabajar ayudando a personas, pero el momento en el que dice, ostras, es que el momento de que
yo haga algo diferente o que consiga crear un espacio donde se trabaje como a mí me gusta. No sé qué es lo que a ti te ha impulsado a dar ese paso. Pues yo como igual que estudié fisioterapia porque en el último momento me decidí y tal, suelo ser un poquito así. Siempre había tenido la idea de querer emprender, pero el síndrome del impostor siempre está ahí muy presente y es como, no estoy todavía preparada. Y bueno, yo hice mis prácticas del máster en una clínica en Sevilla y laboralmente estaba súper a gusto, pero es verdad que estaba un poquito lejos, pues eso, de entrenar todo lo que quería, de mi familia y demás. Y entonces cuando me decido volver a Granada, digo, vale, ¿y ahora qué hago? Porque no veía muchas opciones y sí que tenía claro lo que ya sí quería hacer. Entonces fue eso, como esa falta de opciones que dije, empieza mi momento. Y también sobre todo porque tuve el apoyo de mi familia, que desde el primer momento han estado ahí diciéndome, venga, atrévete y, qué guay, y lánzate. Es súper ¿Cómo reacciona la gente cuando dice, oye, voy a emprender? Y totalmente. hay muchas personas y además es curioso. Tienen ahí un poquito de miedo. Sí. Y te lo meten a ti, ¿no? Exacto. Totalmente. Además es muy curioso porque, claro, yo venía de Sevilla de trabajar solo de la especialidad de suelo pélvico, que antes eso para mí era como un poco utopía, porque hasta que no estás en ese mundillo no te das cuenta de la cantidad de pacientes que puede haber. Y entonces yo digo, vale, voy a emprender, pero voy a emprender especializándome en lo mío. Y mis padres desde el primer momento, es verdad que me han apoyado siempre porque conocen de cerca cómo funciona ese mundillo, pero el resto de personas era como, pero ¿y no va a dar un masaje? ¿No va a coger tal? ¿No va? Y entonces es verdad que te meten ahí un poquito ese miedecillo de decir, tengo que hacer lo que siempre se haya ido haciendo. Pero bueno, luego empieza y va a ir remontando. Sí, claro, son sí, comentarios tipo, ¿y esa especialidad va a haber personas? Exacto, y ¿estás segura? Es importante, ¿no? Claro, eso es. Y bueno, es verdad que cuesta al principio un poquito, pero sobre todo yo tengo claro de esta experiencia que si tienes una idea en la que crees, hay que perseguirla. Aunque haya momentos de decir, no sale, pero luego termina saliendo. ¿Recuerdas el día cuando decides, venga, voy a ponerme a trabajar ahí dentro? Sí. ¿Recuerdas algo así? Sí, sobre todo me acuerdo de un día que a lo mejor no fue al inicio del principio, pero fue un día que iba en el coche para lo que ahora es mi clínica, que todavía no soy consciente, y aparqué y empecé a llorar. Dije, ostras, es que ya tengo mi clínica. Real, ¿no? Tío, es muy impactante. Sí. Yo, por ejemplo, que lo he ido viviendo con Human, el momento en el que dice, no sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, en situaciones de la inauguración o este año, por ejemplo, en la cena de Navidad, que había de repente 30 y tantas personas. Yo decía, ostras, que esto no era nada, o sea, de una idea, de una ilusión, como de repente hay gente que te sigue, hay gente que se recupera contigo, va formando un equipo, y dices, ostras, tío, es flipante, es que te dan ganas de llorar real. Y además que yo creo que eso, que avanzas como a pasos grandes, o sea, te das cuenta de repente y es como ahí, de sopetón. Sí. Y te da toda la emoción, que no eres consciente de un progreso que vaya evolucionando poquito a poco, sino... La sensación, no sé si la comparten, la sensación cuando vas haciendo cosas para crear algo es como que vas a veces muy despacio y de pronto pega el acelero, y dices, es verdad. Que se me escapa de la mano, que ¿cómo lo hago? Totalmente. Es así. Y son sentimientos, no sé si... Son sentimientos súper encontrados. Sí, muchísimo. Y en un mismo día de decir, a lo mejor te levantas y dices, tengo la preocupación tal y cual, y te escribe alguien para una valoración o para apuntarse a un entrenamiento y dices, vale, otra vez me motivo. Va como, yo digo que es una montaña rusa, emprender es una montaña rusa. Totalmente. Lo hablo mucho con Marta. Y no sé, y ahora que nosotras también estamos dando el paso de hacerlo juntas, es todo el rato así. De hecho, yo esperaba que fuera todo más lento. Y me dice, Marta, tía, ¿qué está pasando de repente? A Paula también la tenemos loca perdida. Paula, valoración. Me encanta. Así que guay. Sí. De verdad, a mí me pasaba eso también, el decir, yo espero que sea como más paulatino, más lento, pero no, de repente, pum, viene el golpe, luego hay una temporada que baja un poquito y es un poco así. Irse adaptando, o sea, aquí planificar, sí, pero hay que saber ir adaptando sobre la marcha. ¿Cuánto tiempo lleva abierto tu centro? Llevo un poquito, inauguré a finales de enero, o sea que Joder. no es sencillo. No hay menos. Sí. Pero totalmente. vaya, yo de verdad que sin duda sé que vas a ir para arriba como vaya, como un cohete. La verdad que tengo cierta tranquilidad de decir, creo en el proyecto. Lo que pasa que es verdad que, bueno, poquito a poco. Yo también suelo ser un poco ansia, o sea que es como, quiero más. Lo quiero ya. Lo quiero ya.
A ver, es inevitable, si es que al final cuando algo te hace ilusión, pues quieres que vaya rápido, que funcione. Y yo me doy cuenta también que, bueno, que todo tiene sus tiempos y que si tú sigues persistiendo, llegan las cosas. Eso sí es así. Es verdad. Y por supuesto, si tienes ilusión, eres buena, es que es así. Bueno, ahora mismo, que no lo hemos dicho, pero estamos colaborando, ¿vale? Porque nosotras todavía no tenemos espacio físico para hacer las valoraciones, así que Paula, que es una maquinota, es la que está haciendo las valoraciones de poderío pélvico y genial. Y vamos a seguir colaborando hasta que podamos. Muy bien, pues Paula, cuéntanos un poco, bueno, pues más acerca del mundo del fisio de suelo pélvico. ¿Qué te mueve o qué es lo que te hizo dar el paso, ¿no? De empezar a formarte ahí? ¿Conociste gente? ¿Te gustó el tema? ¿Cómo llega al fisio de suelo pélvico? Pues me cuesta un poco, mira que fue hace no tanto, pero claro, una vez que te metes ya tanto en un mundo es como que crees que desde siempre ha estado así y no. Yo me acuerdo que en cuarto de carrera tenía muy claro que quería hacer fisioterapia deportiva, porque siempre he estado muy conectada con el mundo del deporte y demás. Y llegó un momento en el que vi, bueno, a una atleta que hace combinadas, que se llama Jessica Eni, y había visto como que había sido madre y quería volver a competir a nivel olímpico. Y entonces en ese momento aparece como la figura de la fisio de suelo pélvico en la preparación, en el entrenamiento en el embarazo. Primero desde una perspectiva un poco pues eso, de alto rendimiento, pero bueno, me empecé ahí a ilusionar con ese tema, empecé a investigar un poquito, hice mi primer curso de entrenamiento en el embarazo y dije, ostras, me gusta mucho. Y bueno, desde ahí fui investigando un poquito, me quise apuntar a un máster, pero ya habían cerrado las inscripciones, entonces me tuve que esperar un año, y mientras hice un experto online, y cada vez que iba descubriendo más me gustaba. Además es una especialidad que te une mucho a las mujeres, y a mí eso pues me encantaba, era como, ¡guau! Me siento súper, además yo creo que todas las que estamos en este mundillo igual, es como muchísima ilusión. Sí. Y nada, y fui ahí investigando más, y ya cuando pude me apunté también al máster, y ya ahí fue como revolución totalmente. Me gustó muchísimo, tío. Hicimos muy buena piña entre todas las del máster, que además es algo que yo decía, tantas mujeres juntas, como que a veces dices, no vais bien, y que va, fue súper bien. Tenemos un montón de miedo cuando nos unimos las mujeres. Sí. Antes de unirnos. Tenemos miedo porque hay un pensamiento colectivo de, es que las mujeres, mucha envidia, mucha... Sí, realmente hasta no que... Totalmente. Cuando nos unimos las mujeres, de ahí nace ese poderío. Si es que... Aquí estamos. No, es verdad, pero tenemos que hablar mucho más. Sí, hay que hablarlo porque y hay que decirlo. No, eso es una idea que nos han metido ahí, pero claro, no es verdad. Cuanto más nos unimos, más comprobamos eso, hay que mucha es... más fuerza y existe. Y de hecho, igual, vuelvo a decir, es que en este mundillo eso se ve muchísimo. De decir, yo cuando iba a las prácticas, lo típico que pensaba, bueno, me van a enseñar, pero no te van a dar las claves, no te van... Y que va, te encuentras con gente que quiere que progreses, porque al final es como crear una comunidad entre todas. Total. Entonces, nadie muy se pisa, es una cosa bonita. Sí. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas Exacto. a mí, es una cosa recíproca. Y a crecer juntas. Sí. O sea, yo soy partidaria de que intercambiar aprendizaje siempre es mucho más positivo o más enriquecedor que intercambiar dinero. Sí. Por lo general. Es que así. Aparte, el tema del suelo pélvico, ¿no? Porque yo también lo he ido viendo de esta manera, el desconocimiento que hay. O sea, creo que yo descubrí la fisio de suelo pélvico pues cuando estaba en cuarto de carrera. Sí. Y dije, que hay prácticas de suelo pélvico, ¿esto qué es? A ti te puedo, ¿no? En el hospital. En el hospital. No sé cómo me la apañé, pero conseguí pasar por todos los rotatorios. Y flipé, tío. Digo, no es el momento ahora, pero sé que en algún momento sí lo haré. Y bueno. Y ahí está. ¿Hiciste rotatorio tú también en esa especialidad? No, yo no tuve, y de hecho, incluso en ese momento, como que lo veía algo extraño, porque al final todo el mundo lo que te dice es, pero los fisios también, ahí también. Y es como, sí, porque un médico, un gine lo puede hacer y nosotros no. Uh-huh. Y la verdad que no, que ahí no roté, pero ya empezaba ahí a despertarme un poquito. Gusanillo, sí, ¿no? La chispilla del suelo pélvico. Qué guay. Yo es que flipé porque de repente dije, tío, es que esto se aborda de completamente diferente, pero ya no solo, pues por la zona, ¿no? Sino porque a nivel emocional, la conexión a la que tienes que llegar con la persona para ayudarle, el cómo también la parte activa tiene un papel fundamental, los hábitos, tío, la parte de la educación que me decías tú el otro día, a la vez tanto desconocimiento tiene un papel grandísimo y eso gusta muchísimo.
Es muy, muy enriquecedor, tío. Además, la gente entiende, el paciente entiende muy bien que tiene que haber como, pues eso, una valoración, que no, normalmente la fisioterapia tradicional siempre era como directamente a tratar, y no, por lo menos ya va cambiando un poco en general, pero en suelo pélvico está como muy afianzado. Tu valoración, en función de eso estableces como unos objetivos y ahí empieza a tratar. Y es como, correcto, vale, sí, así me gusta la fisioterapia, bien hecha. Tiene sentido totalmente. Y al final, es que es verdad que nosotros somos quien tenemos que educar a la sociedad en cómo cuidarse o en cómo abordar las lesiones, las patologías, los problemas que tenga. Y realmente nosotros establecemos esas valoraciones y esa línea de trabajo. Así que sí, genial trabajo. Y aún así, a día de hoy también creo que sigue habiendo mucho campo en el que educar, porque igual que lo que he dicho antes, una vez que te metes en el mundillo piensas que todo el mundo conoce lo que tú, sales y te das cuenta de que para nada está cubierta esa necesidad. Eso es muy importante en la sanidad. Porque al final nos metemos en una burbujita, pero para cualquier tema, ¿no? Sí. Y nuestro alrededor parece que habla siempre de eso, no hay problema, todo el mundo está ahí. O sea, sal de ahí. Yo tengo que decir que a mí me impacta mucho cuando una persona, bueno, pues es que te diría que esto puede ser mucho más común de lo que parece. Con más de 40 años no sabía que tenía un clítoris. Sí. Y es como, hostia. Haciendo el otro día el seminario de mujeres, había una médico, ¿no?, que nos dijo: oye, ¿sabéis que el clítoris aparece en los libros de anatomía, ¿no?, como un descubrimiento en el año 97? Es muy fuerte. Sí, el 95, ¿vale? Perdona, todas las mujeres que venían de antes lo traían puesto. Claro. No es un descubrimiento, o sea, no. Qué fuerte. Es descubrimiento para la mirada a lo mejor pero es que la mirada masculina, ¿no? O médica. No, médica, ¿no? Porque al final hay una brecha de género en la medicina que flipa. Muy grande. Y esta mujer estaba haciendo una tesis. Tenemos que traer a esa mujer, por cierto. Nos la apuntamos. Pero es muy fuerte, ¿no? Sí. Que haya un montón de partes anatómicas de la mujer que no están en los libros. De hecho, ella, por ejemplo... Cuesta un montón hablar de sí, cosas que realmente dice, pero si es que no existen. Claro que existen. Claro que existen, pero las tienes que enseñar para que además la gente sea consciente de ellas. Al final, yo, por ejemplo, en el embarazo lo veo muchísimo. Es muy difícil que a una embarazada al inicio del embarazo le expliquen los cambios que va a tener su vulva. Y es algo fundamental. Y muchas veces, a mí me encanta esa pregunta, de hecho Sonia la ha visto. Lo primero que hago cuando vienen, les digo, ¿te has mirado la vulva? Y todas me responden que no. Y yo, antes de estudiar esto, era igual. O sea, creo que tenemos poco conocimiento de cómo es esa parte. Y al final, a mí es que me gusta mucho ese dicho. Si lo digo mal me lo decís, pero lo que se ve se luce y lo que no se pudre. Y es así. Hay que tener conciencia. Es real. Hay que tener conciencia de las zonas para poder trabajar en ellas, para poder tener una salud en ellas también. Entonces, y ver si hay cualquier cambio. Claro, que a veces... y más en una etapa que es una metamorfosis. O sea que si ni siquiera ese nivel, que de hecho, si lo piensas, por ser práctico, es la zona por donde va a tener el parto, ni siquiera tiene ese control, pues en otras esferas que ya no está como... no es tan objetivo esa zona, es muy difícil que haya conciencia. Así que nada, a crearla. A conocer la puerta, ¿no? Exacto. Porque al final ahí es una puerta, ¿no? Sí, y luego una cosa que también me llama mucho la atención, que a mí me lo explicaron en el máster, cuando hablamos de hombre y suelo pélvico, que es importante también hablarlo, porque sí, también tenéis suelo pélvico los hombres. Totalmente. A mí me dijeron que cuando un hombre tiene patología de suelo pélvico, aunque no se conoce tanto que hay esa patología, en el momento en el que sabe que existe el especialista, va a él. Sin embargo, las mujeres como que tienden un poquito más en general a esperar. Es como normalizamos muchas veces más la patología de las mujeres, aun siendo conscientes de que es más frecuente. Entonces, como, no, hay que cuidarse y también se puede cuidar esa zona. Es que es brutal. O sea, por ejemplo, nosotras desde que hemos dado el paso de crear poderío pélvico, nos han llegado muchos contactos de mujeres que tienen incontinencia, pero incluso siendo jóvenes, que tienen prolapso, incluso incontinencia fecal. Es muy fuerte. Son problemas. Y personas de nuestro entorno, pues más o menos cercano, que dicen, ostras, y no se lo están tratando, ¿eh? Como máximo han ido a un ginecólogo que le ha dicho, lo único que puedes hacer es operarte. Pero, y además la sensación es, esto no tiene solución. No tiene solución. Sí, es verdad. Y dice, ostras, es que nadie te ha abierto la puerta ni siquiera a decir, ve a una fisio de suelo pélvico, pero ni siquiera los profesionales médicos, no hay conexión o incluso desconocimiento, ¿no? Si yo he estado 4 años estudiando una carrera de fisio y me he enterado de que esto existe en cuarto de carrera,
es que un ginecólogo puede que ni tenga Que ni idea. lo sepa, sí, sí, sí. De hecho, yo, otra vez, pero es que tuve mucha experiencia en la práctica, hice práctica en un hospital privado y me tocó con una residente que era médico. Y claro, yo asistía también a la cirugía de suelo pélvico porque al final te da un montón de información. Y me acuerdo que la gine que dirigía la cirugía sí que estaba muy formada en suelo pélvico, deriva muchos pacientes y tal. Y me dijo, mira, me explicó una cosa para luego saberlo para la rehabilitación. Y mi compañera que era residente me dijo, pero los fisios tratáis esto. O sea, alguien que es de mi edad, que al final esperas que lo va a conocer, no tienen por qué, porque no le hablan de ello en la carrera. Así Correcto. que... Así que es verdad, yo creo que por un lado tenemos que hablar mucho más de esto a la población, tenemos que hablar entre nosotras y tenemos que hablar con otros profesionales. Sí. El trabajo multidisciplinar en este aspecto Es vital. es que es brutal. Totalmente. Genial. Claro, es que realmente no es tanto que la población en general sepa que eso está ahí, que tienen que buscar solución, sino que los profesionales sepan que eso está ahí y se formen en eso. Claro. Porque si no, una persona puede ir diciendo, oye, mira, me pasa esto, pero si la respuesta es, eso no tiene solución, es una enfermedad, si operarte, Desconocimiento. es muy, O medicación. es muy triste. A mí me ha llegado mucha gente con incontinencia ya de una edad un poco más avanzada que la primera opción era medicación, cuando realmente muchas veces con ir al fisio, ver un poquito, entender cómo funciona tu faja abdominal y tu suelo pélvico, se soluciona. Entonces, Es que es muy fuerte. La medicación es para todo. sí. Sí, a ver, hombre, Mira, es la la línea recuerdo para todo. más fácil para el profesional, porque es toma y no depende nada de mí. Claro. Y por otro lado, bueno, tema farmacéutico, no sé si Claro. no puede cancelar por aquí YouTube y Spotify, pero bueno, las farmacias sabemos que Sí, son las que influyen. manejan el tema. Vamos a tomarnos un té, a ver qué escuchamos. Menos más que no Dale vamos a tú. hablar. Ya ves, ¿eh? Hemos empezado ahí. Es que al final surge conversación, si es que así, cuando nos ponemos a hablar, las mujeres. Martillo. Y Sonia, por ejemplo, tú... Hoy Sonia. Marta. Marta. ¿Crees que si no hubieses tenido el contacto de Sonia, te hubieses alguna vez llegado a conocer esta parte de la fisioterapia? Realmente, Lo he vuelto a cambiar. ¿No te he dicho Marta ahora? No te he dicho Sonia, ¿no? a ella la has dicho. Vale, vale. Ya no sé yo qué digo. Marta, Sonia, Marta. Aurelias. somos Da igual, somos parte de un todo. El pack. Realmente, relacionado con la fisioterapia, a lo mejor no habría tenido ni idea. Pero como parte anatómica mía, sí. Yo soy una persona que soy bastante investigadora. Bien, bien, qué bien. En cualquier aspecto me gusta mucho indagar y ver a ver qué hay. Y además mirarme mi cuerpo me encanta. Me Qué bien. parece súper interesante Qué guay. saber qué tienes aquí delante y qué tienes por detrás. Conocerse. Porque muchas partes del cuerpo están, Sí. claro, ocultas. Sí, Yo no sí. era tan así, ¿eh? Y realmente, la verdad es que un poco cuando conocí a Sonia, también le abrí un poquito esa parte. Y Muy le bien, dije, oye, qué guay. ¿has visto esto? ¿Sabes qué hay aquí? O sea, de Vamos, verdad, vamos. yo tenía mucho desconocimiento. Hasta a lo mejor los 20 años o así. Joder, Es brutal. pues qué guay, os Entonces, complementáis un poquito ahí. complementarse, sí. Qué bien, qué bien. Qué guay. Realmente sí es cierto que a lo mejor si no hubiera conocido a Sonia, no hubiera dado el paso de emprender. Ahí sí que... Porque es verdad que Sonia, para emprender, ¿no? Te veo yo con espíritu ahí, además de... Yo soy súper inconforme. Sí, la verdad. Tiene espíritu ahí... Inquieto ahí. Sí, inquieto total. Yo cuando llevamos unos años dije, tú tienes que aprender también. A Qué ver, guay, ¿eh? Yo tengo Yo siempre se lo he ahí movidito, lo que pasa es que siempre he tenido pues la idea de ser funcionario. Es como que también tu familia te va ahí guiando un poquito montón. ahí Ujú. y vas viendo como que ese mundo es el más seguro, el que te puede dar más resultados y bueno, he estado muchos años perdidos ahí estudiando para eso y cuando realmente ves que no tiene un futuro cercano y que se va pasando el tiempo, porque realmente las mujeres tenemos mucho agobio con el... Es verdad, se eso pasa el es- tiempo, se te va a pasar el arroz. Es verdad. Hay mucho Sí, sí, agobio sí. con eso, pero es la realidad. Hmm. Al final, biológicamente estamos preparados nivel biológico, Sí. para tener una etapa ahí en la que eres fértil y estás preparada, pues ya está. Entonces, viendo que se me estaba pasando un poco, Dijiste... siempre me ha dado ella también apoyo en esto y es como, bueno, pues venga, Me vamos a lanzo. avanzar. Qué guay, me parece súper guay además que lo hagáis juntas. Me da mucha envidia. Ahora cuando vuelva le digo a mi novio que también... Pues mira,
Vámonos, vamos a aprender. Pero sí, qué guay. Al final hemos hablado, Paula, de que el tema del emprendimiento muchas veces se vive así, ¿no? Como con picos de felicidad y tristeza muy seguidos. ¿Y cómo se vive esto a nivel emocional? Es decir, porque al final, bueno, te afectan esos momentos negativos, sí. Lo sueles llevar... Pensaba que me iba a brindar y digo, coño, qué nivel, ¿no? No, digo, puedo, ¿no? Pues no sé, que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo lo has vivido, porque... Bueno, no siempre se gestiona fácil. Sí, esa además parte. creo que es importante también como conocer todas las partes del emprendimiento, que realmente creo que somos conscientes. O sea, el primer miedo que te da al emprender es saber que hay, pues, bueno, mucha inseguridad, mucha incertidumbre y que puede ser difícil. Yo empecé un poco regular, porque claro, yo dije, venga, voy a emprender, me hice un poquito como mi idea de dónde podía tener los ingresos, y al haber yo ya sido autónoma antes, es verdad que muchas ayudas con las que contaba no las tuve, porque hay ciertas ayudas, claro, que te las dan cuando inicias como autónomo. Vale. Entonces fue un palo bastante gordo, me hinché de llorar en ese momento, porque dije, vale, pues a lo mejor no puedo empezar con todas las herramientas que me gustaría. Pero bueno, vas avanzando y dices, bueno, pues lo que quiero ahora a lo mejor lo tengo que posponer un poquito más y ajusto expectativas. Y constantemente vas ajustando también expectativas, que creo que es así. Sí, es muy es importante. súper necesario. Sí. Tienes que adaptarte. Eso Exacto. lo tienes que aprender en cuanto Además yo empiezas a era emprender. muy cuadriculada, es decir, voy a tener todo planificado, va a ir así, porque yo me he hecho mi objetivo y lo voy siguiendo. Y no, aprende a decir, bueno, pues voy un poco improvisando, no pasa nada por salirme de la ruta si luego llego al mismo objetivo. Y también lo quiero decir que yo dije, vale, voy a emprender, llevaba tiempo queriendo ir a una psicóloga y dije, es el momento. Y creo que es un pilar que me está ayudando un montón. Tener como esa parte de que me ayude un poco a gestionar. Igual, a lo mejor yo tenía mucho conocimiento de mi parte física, pero mi parte más emocional no la había trabajado tanto. Y yo creo que soy muy intensa para sentir las cosas, entonces me faltaba ahí un poquito y me está ayudando un montón. Así que si tuviese que recomendar así como algunas cosillas, recomendaría emprender, porque la verdad que dices, vale, es el momento en el que buscas realmente lo que quieres, te das cuenta un poco al salir de esa tutela, ¿no? de tu jefe, de decir, esto es como me gusta a mí hacer las cosas, voy allá por ello. Así que sí, lo recomiendo, pero también creo que tienes que estar preparado y ver un poquito el plano general y, bueno, pues tener recursos que te ayuden un poco a gestionarlo todo. Así que escala de grises, con algunos blancos y algunos negros un poquito más acentuados, pero bien. Es que, es una formación más. Sí, yo por ejemplo di el paso también de ir a la psicóloga desde hace, ¿qué? ¿Un mes? Sí, poquito, pero... Y efectivamente, ¿no? Como tú dices, la parte de gestión emocional o de, no sé si llamarlo gestión emocional o más bien que pueda asentar unas buenas bases sobre las que luego construir, es que es fundamental. Sí. Porque yo creo que si algún trabajo te va a remover más a ti por dentro que cualquier otro, va a ser el emprendimiento. O sea, de cómo tú estés o de la base en la que partas emocionalmente, va a hacer que construyas bien o que construyas hacia arriba, sí, o que te puedas dispersar por el camino, que lo pases mal. Y ostras, yo creo que todas las personas que damos el paso de emprender lo hacemos porque efectivamente queremos construir hacia arriba y queremos que tenga una buena base. Sí. Y queremos vivir tranquila. También. Por ejemplo, yo hice una dinámica ahora en el curso que he estado la semana pasada, y era efectivamente que determinara un poco cuáles eran tus valores o cuáles idealmente son tus valores y si van alineados con los que tienes actualmente, porque a veces vemos idílico, ¿no?, un objetivo, pero realmente estamos cumpliendo con las fases o con los valores que nos están llevando a estar así. Y para mí el primero era la paz interior. Joder. Es que es fundamental. Sí. Porque ¿de qué sirve que yo esté construyendo algo, tenga un equipo o tenga un trabajo que funcione a mí y esté ayudando a muchas personas si realmente no tengo cuando estoy en casa una tranquilidad, ¿no? O una paz. Sí, no sé si... Te metes en la vorágine esa de ahí de crear, de hacer, de estar como siempre para afuera y para adentro, ¿qué? No trabajas, es verdad. Y se te va olvidando, ¿cierto? Claro. Sí. Yo eso lo he ido descubriendo también, es verdad, con el emprendimiento, al decir, empiezas a ser consciente un poco también de la imagen que vende al final, ¿no? Porque parece que no, pero es una clínica, pero es una empresa también. Sí. Y eso, empiezas como a ser consciente un poco, pues, de cómo quieres que la gente te conozca y cómo quieres ser tú. Así que es crecimiento hacia lo profesional y hacia lo personal muchísimo. También. Totalmente. Sí.
Yo lo veo también como que, no sé si tú lo compartes, Paula, al final es verdad, porque quiero decir, a mí se me da una situación por la que yo doy el paso de emprender, ¿no? Y entiendo que a ti también, pero, ostras, que se puede ser también muy feliz sin emprender. Quiero decir, Sí. que no es que necesariamente tengas que emprender para ser feliz o para descubrirte y para No, ser para nada. tú o sentirte plena, ¿no? Al final creo, bueno, pues que la vida te va llevando también por un camino y tú eliges si coger el tren o no cogerlo. Que es Ya está, totalmente, es que es un poco totalmente así. lícito y maravilloso ser funcionario y además Muchas veces- lo descartaría. Te da una seguridad, ¿eh? No, Y- pero a ver, es bonito, ¿no? Mi Sí. familia pues hay maestros, mi hermana es maestra y es verdad que sí que están creando, sí que están haciendo, sí que se Yo descarto la posibilidad. es bonito. Aquí queda grabado. La descarto totalmente. Pero Y tú la descartarás en un tiempo seguramente. Aunque aún no lo sabes, pero ya te lo digo. no, déjate de eso. Yo diciendo, escúchame, como vaya a algún examen y apruébete. No, pero bueno. Bueno, ya no solo eso, sino ser trabajador simplemente, ¿no? Al final, no sé si tú en algún momento ves tener a alguien trabajando contigo, pero es cambiar un poco la visión, porque no es trabajar para ti, va a trabajar contigo. Sí. Y realmente no sé si la experiencia que tú has vivido, a ver, habrá sido muy buena, no lo niego, pero no has trabajado con una persona codo a codo, ¿no? Al final tu jefe, hablas de tu jefe o tu jefa y es tu con una jefe, posición un poco pero no tiene superior, una ¿no? Siempre. Exacto, no tiene una posición cercana o no puedes crear Sí, esa sí. persona. Depende un poco a lo mejor el Depende, ambiente depende. de trabajo. Entonces también hay posibilidades ahí, ¿no? De crecer en ese mundo, de Sí. siendo trabajador y no empresario ni funcionario. Ahí De hecho- en el intermedio también hay. Totalmente. Yo en Sevilla, por ejemplo, pues rompí otro mito y fue ese, que yo me encontré con un grupo de trabajo, además todas mujeres, refuerzo lo que hemos dicho antes, que funcionaba súper bien y a mí me llamaba la atención que todo el mundo tuviese como tanta proactividad en remar hacia un objetivo común. Y quizá también eso, cuando ya me vine, dije, me gustaría crear algo así, porque vi un modelo de empresa que me encantó, Qué guay. de trabajar todas Es que unidas. eso también tiene que haber más y se tiene que ver más porque Sí. existe. Yo creo que Sí. venimos todos como de ver la fisioterapia. No sé si esto le interesa a la gente o no. Pero es verdad que, bueno, A los fisios pasa. seguro. A los fisios seguro. Hay alguien que las Sé cosas le que interesa. en la fisioterapia suele pasar más quizá que en otros sectores y es como, no, es que yo voy a esta fisio porque es que es una máquina y no sé cuánto y si me toca con otra fisio de su equipo ya no quiero. Totalmente. Yo, por ejemplo, en Human intento todo el rato que eso no ocurra. Derivar. Derivar, es decir, no, somos un equipo, tenemos un método, trabajamos de esta manera, yo lidero el equipo, pero no soy la mejor fisio. Y así lo digo, o sea, no soy la mejor fisio, simplemente creo que ese trabajo en equipo y el retroalimentarnos entre nosotros nos hace bueno. Eso es lo más bonito. Sí. Y esa tranquilidad que a lo mejor en algún momento también la puedes vivir, de que llegue un momento en que diga, buah, es que no puedo más, si no derivo ya no puedo coger a más gente. Esa tesitura la vas a tener porque eres una puñetera máquina, ya te lo digo. Y cuando llegue esa tesitura dirá, ostras, es que necesito un equipo. Sí. Y necesito que la gente no venga solo buscándome a mí, necesito que busque también a la otra persona. Y al a mí eso me final, parece muy guay. desvincular al fisio del paciente, o sea, al paciente del fisio también lo hace más independiente, que al Efectivamente. final estamos acostumbrados a eso, a que mi fisio es mi Dios y Sí. si no voy a él, porque en él depende que yo me cure o que yo mejore. Así que lo veo súper bien. Es verdad que ahora mismo que acabo de iniciar me da bastante miedo el derivar, o el delegar, porque al final empiezas sola y te acostumbras como, venga, todo yo sola. Y yo sé cómo me gusta hacer las cosas y luego quiero hacer así. Pero soy consciente de que llegará un momento que lo tenga que hacer y de hecho también me hace mucha ilusión como retarme en ese sentido y decir, crear un buen entorno de trabajo y un buen equipo. Es guay. Así que, bueno, objetivo para el futuro. Son pasos que irán Bueno, llegando ya y ya has respondido está. una de las preguntas que queríamos hacerle, ¿eh? ¿Cómo para el futuro? Bien, es verdad. Si te mirara así hacia atrás y dijera, venga, voy a decirle a la Paula esa de 3, 4, 5 años, ¿qué te diría? Porque Pues- luego te voy a preguntar a la de 15, porque Vale. son diferentes. Sí, Ah, eso qué te iba a guay. decir. A la pequeña le diría que siguiera igual, porque además yo como que ahora haciendo un poco vista al pasado, sí que recuerdo que de niña
Era como muy segura y disfrutaba mucho, tenía muy claro que, bueno, que iba bien por mi camino. Luego ya en la adolescencia sí que hubo momentos de decir, uy, a ver si sigo, ¿no? Y empezó más esa inseguridad. Pero a la pequeña le diría, sigue jugando igual que haces, descubre el atletismo, que iba ya empezando por ahí. Un poquito más mayor, pero bueno, ya ahí me acuerdo que hacía muchas carreras en el patio y me gustaba mucho correr y vivía mucho el deporte. Sí. Qué guay. Sí. Así que esa sigue jugando y divirtiéndote. ¿Y a la de 15? A la de 15 le diría que confíe, sobre todo, porque creo que, bueno, nos pasa a todos, no apreciamos las cosas hasta que ya ha pasado un tiempo y eres consciente de lo que vas logrando. Y me acuerdo que fue una etapa, pues, de mucha exigencia hacia mí misma, porque siempre he sido muy autoexigente, y mucha inseguridad de decir, lo estaré haciendo bien y estaré logrando lo que quiero. Y ahora lo miro hacia atrás y digo, jolines, pues bastante bien. Lo logré, así que confía. Qué guay. ¿Podrías decir a lo mejor que el hecho de que esto haya sucedido, ¿no? De que hoy día digas, ostras, es que voy alineada con lo que he sentido siempre o con... Forma parte a lo mejor de haber respetado, ¿no? En el pasado lo que realmente quería o lo que no, o tus valores o tal, al final... Sí. Muchísimo, además en segundo bachillerato, en la época de decir qué camino escojo, porque a mí siempre me ha encantado escribir y para mí ser periodista era como, wow, mi sueño, lo veía súper bien. Y cuando nació la opción de fisioterapia, también tengo que decir que a lo mejor en un primer momento fue como, vale, me gusta mucho esa rama y lo veo como la gente me apoyaba un poquito más también, porque periodismo era como que todo el mundo le daba un poquito más de cosas. Claro, entonces yo dije, bueno, si en algún momento no me termina de llenar, me hago periodista científica. Y así. Pero bueno, empecé fisioterapia y me encantó. Y la verdad que ahí dije, venga, pues apuesto. Y apuesté y me salió bien. Y luego el suelo pélvico. Y ahí volví a apostar y dije, otra vez. Así que creo que hay que tener confianza. Que a mí me cuesta, bastante. Al final no depende en qué, o sea, depende de ti. Sí. Es que es la realidad. Es verdad, totalmente. De aquí al futuro... ¿no? Eso, vale, guay. Al futuro. ¿Cómo te ves? Pero en plan, por ejemplo, de aquí a 10 años. Tendría 35, es que yo me tengo que ubicar por edad. Por años. Tendría 35. Pues me veo, la verdad que confío mucho en la clínica, entonces me veo con un proyecto un poco más grande, apostando como por un trabajo multidisciplinar, pero ya no solo entre especialidades de fisioterapia, sino me veo pues trabajando con una gine, una matrona, psicología, nutrición, entrenadores. La verdad que me gustaría como un centro así grande y sobre todo quiero como seguir apostando tanto por mi vida profesional como por mi vida personal, porque creo que me da un equilibrio muy bueno. Entonces me veo también entrenando. No sé ya cómo iré de rendimiento en ese momento, quizás los objetivos que tengo a nivel deportivo ya lo habré cumplido, pero eso, sí, sabiendo compaginar las dos facetas. Así qué guay. Pero antes de cerrar, yo me lo estoy viviendo. Brindamos, ¿no? Que salgan las cámaras. Porque se apoya y hay 25 es esa Paula con esos objetivos. Y que vosotros tengáis vuestra clínica y vuestro podcast ahí a nivel de los grandes. Volando. Guay. Paula, así para cerrar, si tuvieras que lanzar un mensaje pues a una persona a lo mejor que ya es emprendedora o quiere dar el paso de emprender, que empresaria que lleva ya su empresa, a nivel de deporte, a nivel de empresa y a nivel de cuidado de la salud, cuidado de su parte más personal, no sé qué le podría decir o qué mensaje le lanzaría. Yo el primer mensaje que lanzaría, que a mí me ha servido muchísimo, es si tienes algo seguro y te hace ilusión, vea por ello. Ya sea seguir evolucionando en tu empresa o dar el paso, que creo que a lo mejor es lo que primero cuesta más. O sea, que si crees en ello, confía de verdad. Y sobre todo, no apuestes todo a una carta. Es decir, ten distintas facetas en tu vida que te equilibren un poco. Porque muchas veces, como si tenemos un objetivo muy claro en una de ellas, nos descuidamos la otra área. Y yo sí que veo que es fundamental tener un equilibrio. Así que confía, pero con equilibrio. Pues genial. Yo tampoco, o sea, me gustaría hablar de más cosas, pero hay que hacer un baile. Muchas gracias también por invitarme, que no lo he dicho al principio. De nada. Es un placer. Puede que nos veamos las caras más veces por aquí. Bueno, pues Paula, por mi parte y por la parte de Marta, agradecerte un montón también pues que hayas dado el paso de venir. Para mí de verdad que me inspira. Joder, qué guay. O sea, que te lo digo así, me parece una tía con mucho poderío, que es el tipo de mujer que buscamos aquí en Poderío Pélvico. Personas que
al final seáis capaces de vencer ciertos miedos, de enfrentarte a esas situaciones de la vida en las que no te notas segura, pero aún así tiras para adelante. Creo que ahí está el crecimiento personal, que ahí está la posibilidad de hacerte pues una persona mucho más grande, mucho más fuerte a todos los niveles, y creo que al final pues personas como tú inspiráis a muchas otras, desde pacientes hasta compañeras, colegas de profesión. Creo que de verdad eres y vas a ser una referente. Joder, muchas gracias, qué ilusión. Es admiración total. Es mutua, es mutua. Y antes de nada, quiero también que digas dónde te puede encontrar la gente, ¿vale? Porque, bueno, pues somos compis de fisio-suelo-pélvico y hay que ayudarse entre nosotras, así que dale. Pues mi clínica está en Atarfe, la podéis buscar como Paula JL Fisioterapia de Suelo Pélvico, y mi Instagram es Paula JL Fisioterapia. Así Genial, que muy bien, pues ya está. Ahora mismo, como he comentado, pues estamos colaborando, y toda la parte de valoración en la que está haciendo Paula, que además es una maquinota en ese área. Así que, bueno, pues que si necesitáis algo, aquí nos tenéis. Aquí nos tenéis. Genial, pues vamos a terminar con esa canción, que yo no la conozco, pero vamos a seguir a Paula, que es la TikToker. A tope. No me sé el baile. TikToker profesional. Vamos. No me entero de nada. Es country, tú taconeo. Ahora sí.